somos unos cuantos más. Bueno, entonces, hoy es viernes 19 de noviembre, estamos ya en el encuentro sincrónico correspondiente a la clase 11, adultez, y estamos ya prácticamente cerrando nuestro recorrido, ¿sí? Nuestro trayecto por este curso de la vida que fuimos viendo en etapas, pero que es necesario tener en cuenta, o periodos, pero que es necesario tener en cuenta que es un continuum, ¿no? Uno, ya esto lo dijimos también en reiteradas oportunidades, ir pensando en periodos, usando como parámetro la edad cronológica, que sabemos que cada vez es un parámetro cada vez menos eficiente, o más deficitario a medida que vamos envejeciendo. ¿Por qué? Porque cada vez hay un concepto, les sugerimos a todos que miren un video que subimos, que hicimos juntos con los estudiantes que estuvieron ayer a la tarde, que se llama Adultez Presentación. Ahí hicimos una presentación de las características de la adultez y dijimos que en la adultez, y vamos a ver la semana próxima en la vejez, cada vez se acentúa una característica muy típica de este momento del ciclo o del curso de la vida, que es la heterogeneidad, ¿sí? Heterogeneidad. Y esto se expresa, llegada a la vejez, y veremos la semana próxima, en un concepto que se llama vejeces. Y yo me permitiría usar un neologismo. Un neologismo es un término nuevo que todavía no está aceptado por la comunidad académica y científica. Yo diría que en realidad hay adulteces, ¿no? Que hay, más allá de que vamos a ver de que la adultez es un periodo muy largo, hay distintas formas muy diversas de transitar la adultez, que hace que la edad cronológica sea solo un parámetro para dejarnos tranquilos a los que estudiamos, pero que bueno, que si nosotros analizamos el parámetro que vamos a usar como indicador de qué está pasando con el desarrollo motor de las personas a partir de que finalizan la adolescencia, vamos a ver que podemos llegar a encontrar adultos de 30 años que tienen el mismo rendimiento motor que un adulto de 60. O adultos de 65 que tienen un estado de condición física óptimo, e inclusive parámetros biológicos, si se les hacen análisis clínicos, si se les hacen evaluaciones de una persona de 20 años, o sea, como si tuviese cronológicamente 20 años menos. Entonces, uno de los primeros conceptos que tenemos que tener en cuenta es esta idea de la heterogeneidad. ¿Qué quiere decir? Heteros, distinto, ¿no? Y que en realidad esa conformación, ¿no?, de la persona y de las personas entre sí son, o las características de esas personas, si nosotros consideramos adultos de las mismas edades cronológicas, no solamente vamos a encontrar diferencias sexuales, biológicas sexuales, ¿sí? Recuerden que venimos haciendo esta diferencia biológica, sexual, que es importante para el rendimiento motor, y que también sabemos que, bueno, ni qué hablar, si nos pusiésemos a hablar, o sea, a comentar en este momento, es justamente uno de los temas de agenda, ¿no? ¿Qué está pasando con cómo estamos haciendo una revisión las distintas sociedades respecto de los roles y los estereotipos que tenemos en relación con los géneros, y que por supuesto se ponen muy de manifiesto en la adultez a partir de cómo se va dando el reparto de tareas a partir de que de los seres humanos nos convertimos en autónomos, ¿no? Y salimos de nuestra familia de origen y a veces hacemos un gran esfuerzo para no repetir aquello que vivenciamos como roles estereotipados en nuestra familia. Así que bueno, antes de empezar a presentar o a comentar, nos gustaría que ustedes hicieran preguntas sobre este periodo. ¿Qué aspectos les llamó más la atención? ¿Qué concepto les parece que tendríamos que explicar
o analizar porque les trajo más dificultades al momento de poder entenderlo. ¿Cómo les fue con eso? Sí. Bueno, yo quería decir algo, estuve leyendo, y bueno, justamente la palabra heterogeneidad interindividual, y después está la palabra heterogeneidad intraindividual. Lo leí, pero les soy sincera, lo tuve que buscar aparte en Google como para yo entenderlo de otra manera lo que estaba leyendo, porque no, como me costó un poco el intra e inter. Eso fue más o menos lo que, digamos, como que me costó. Después, bueno, que habla sobre la motricidad cotidiana, lo laboral y lo deportista, que obviamente es como un poco lógico, porque una persona que no hace ejercicio, que ya llega a los 50 años, que por ejemplo mis viejos, mi papá era una persona muy atleta, pero ahora el chabón no camina ni una cuadra. Entonces, ahora, por más que él haya sido muy atleta cuando era joven, su rendimiento deportivo ahora es nulo, digamos. Si bien trabaja y es una persona muy activa en el trabajo, nada más que tiene la motricidad laboral, digamos, nada más que eso. Después, bueno, después hice como que separé el tema de la mujer y del hombre porque no es lo mismo, y a la mujer hay algunas cosas que después, llegando a la adultez media, bueno, como que ahí tienen un poco más de complicaciones. Agus. Sí, Vamos por sí. temas. Sí, ¿Puedo sí. responderle, Gladys? Sí, La dale, primera dale. parte, por lo menos la primera parte, que vos hablas de la diferencia interindividual e intraindividual. Vamos a tomar la interindividual. Un poco me parece que Gladys es lo que quiso decir al principio, y que en realidad los datos que se dan en esta materia en general son como parámetros para que ustedes tengan una guía, una referencia, pero las dos consideramos que las personas somos singulares, por eso hablamos en plural, ¿sí? Entonces, si miramos, pongamos a todos los estudiantes, por ejemplo, de desarrollo motor de 25 años, y evaluamos su motricidad o sus características generales, vamos a ver que son muy diferentes entre sí. A lo mejor tienen el punto en común, el interés por la actividad física y ser estudiantes de la universidad, pero después, desde donde los mires, Agus, son súper diferentes. Entonces, eso es la diferencia interindividual, porque tomamos entre las personas y les tomamos alguna característica, en este caso, supongamos la adultez inicial, y vas a ver que no, que tenés tantos adultos como personas estén incluidas en eso. Eso quiere decir inter. Comparás qué diferencia hay entre las personas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Y después intraindividual. Intraindividual es el propio sujeto, por ejemplo. Es flexible, pero tiene poca fuerza. Quiere decir que no tenés todas tus condiciones o tus habilidades o tus características desarrolladas en igual intensidad. Es lo que acabas de decir de tu papá, ¿sí? Bueno, en su motricidad de la vida cotidiana la tiene desarrollada y no tiene ningún problema, es autónomo, pero el nivel de rendimiento, si lo pones en función de su capacidad deportiva, y bueno, ahí está muy, digamos, muy abajo en comparación con la otra. Y estás hablando de la misma persona, ¿sí? Bueno, eso quería decir, Gladys. Y yo creo que, o sea, Ceci lo está explicando tal cual, ¿no? Esto que, y además retomando tu ejemplo, Agus, ¿no? Sí. Como, fíjense que acá aparecen dos cuestiones. Esta que venimos diciendo desde el comienzo. Justamente vos tomaste, y lo dijo Ceci, y por eso yo inventé este neologismo de las adulteces, ¿no? Justamente esta idea de pensar que no hay, cuando uno habla en la adultez, habla genéricamente y parecería que mete en la misma bolsa a todos los adultos. Y además no tiene en cuenta, como les dije al principio, que este periodo dura desde los 25
tentativamente, hasta los 65 también tentativamente. Y que entonces en estos 40 años pasan infinidad de cosas, pero no solamente cuestiones que tienen que ver con lo psicológico o lo social, sino que pasan fundamentalmente cuestiones, nos van pasando cuestiones biológicas, es decir, pensemos que empezamos la adultez a partir de los 25. Es decir, que si vimos semejante cantidad de cambios desde la gestación hasta los 25, y vimos como durante todo ese periodo de esos, podríamos decir 26 años, y tenemos además de los 25 los 200, casi 300 de la gestación, ¿no? Si nosotros pensamos en esos 26 años de desarrollo motor y desarrollo integral de la persona, de todos los cambios que se fueron dando, desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo social, desde lo sexual, es decir, todos esos cambios que se fueron dando producto de los procesos endógenos, de la maduración, del crecimiento de los distintos órganos, cómo se fue construyendo la competencia motriz, cómo se fue empezando a manifestar el rendimiento motor a partir de la madurez sexual. Eso pasó en 25 años. Y nosotros ahora estamos queriendo considerar como un único periodo estos 40 años. Más allá de que la persona justamente entra en la adultez porque se considera que alcanzó una maduración de todos sus sistemas orgánicos y funcionales, y recuerden que el parámetro es el fin de la osificación, el parámetro biológico para considerar que alguien empieza la adultez es la osificación. Y que hay el resto de los parámetros biológicos son que todos los órganos están funcionando de una manera económica y eficiente. Es decir, que todos los órganos, no solamente el sistema nervioso, recuerden que el último que se termina, la última zona del cerebro que va completando su mielinización, esto lo dijimos respecto de la adolescencia, y tienen un video muy interesante de la licenciada Toralba, que les explica cómo la madurez del lóbulo frontal y prefrontal es el que va dando cierta estabilidad en el comportamiento, y esa cierta estabilidad en el comportamiento es el que nos permite también pensar que ese adolescente ya está en condiciones de empezar una vida autónoma en sentido pleno. Cuando decimos autónoma en sentido pleno, recuerden que Ceci lo explicó la semana pasada cuando hizo el taller de desarrollo psicoafectivo, habló de la exogamia. Entonces, de esta posibilidad de la persona de irse a vivir de manera autónoma, valiéndose económicamente por sí mismo. Entonces, piensen que vimos en 25 años esos cambios tan acelerados. Quizás ahora la diferencia de la adultez es que los cambios no van a ser tan acelerados, ¿no? Pero sí vamos a ir viendo cambios, y eso es lo que tenemos que tratar de conceptualizar. Y esos cambios son los que nos van a dar lo que concebimos como heterogeneidad. Y esos cambios se van a deber fundamentalmente a dos conceptos que nosotros hasta ahora habíamos analizado, pero que no habíamos conceptualizado porque no tenían incidencia en las etapas previas, que son, por un lado, el rendimiento motor, es decir, cómo van incidiendo en el rendimiento motor un concepto clave que es nuestros hábitos de vida. Nuestros hábitos de vida son los que van a hacer que nosotros, además de ir teniendo un envejecimiento normal, en algún momento podamos empezar a tener lo que se llama un envejecimiento adquirido. ¿Y qué es eso? Que nosotros vivamos de una manera que no favorezca este desarrollo motor, biológico y humano esperado. Que adoptemos conductas que, digamos, nos perjudiquen, y que producto de la acumulación de esas conductas lleguemos a lo que se denomina un envejecimiento adquirido. ¿Y cuáles son esas conductas? Todas las que nos ponen que se denominan factores de riesgo y que van a dar lugar en general a las que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, que son enfermedades que uno va adquiriendo producto de los hábitos no saludables que lo exponen a uno a factores de riesgo. Eso ustedes lo tienen, lo vamos a mostrar para que registren qué es lo que estamos diciendo y para incentivar a ver si aparece alguna pregunta.
Esto lo explicamos también con detalle ayer, ahora lo vamos a mostrar para que ustedes lo puedan, aquí lo tenemos. Estamos hablando de esto, ¿no? Fíjate, Agus, que Ceci recién te explicó la diferencia entre heterogeneidad, intra e inter, y lo que estamos hablando ahora es de esto, de cómo a lo largo de esos 40 años uno puede favorecer su envejecimiento normal o se puede exponer a un envejecimiento, podríamos llamarlo entre comillas, hoy en día se habla de un envejecimiento no satisfactorio, en algún momento se habló de envejecimiento patológico, y nosotros hoy hablamos de envejecimiento normal, activo, saludable, es nuestra línea de investigación, y lo que hacemos justamente es tratar de promover hábitos para evitar que la gente se exponga a factores de riesgo y que acentúe o acelere el envejecimiento adquirido. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Toda esa lista que ustedes tienen ahí. Fíjense que en primer término nosotros decimos que es fundamental, sobre todo, y tomando esto que dijo Agustina, no dejar de hacer actividad física y sobre todo no alcanza, ya lo dijimos ayer, lo vamos a volver a decir hoy, no alcanza a pensar en la actividad. Cuando pensamos en actividad física, piensen que es cualquier movimiento corporal. Cualquier cosa que yo haga, yo voy caminando de acá ahora hasta la cocina de mi casa, estoy haciendo actividad física. Me pongo a lavar la ropa, estoy haciendo actividad física. Es decir, como dijo Agustín, hay distintos tipos de actividad, ya lo mencionó ella, Agustina mencionó esto antes, esta diferencia que es central, que nosotros hasta ahora no la habíamos hecho y es necesario empezar a verla. No alcanza con que yo haga actividad cotidiana y laboral, que es lo que hace el papá de Agustina. Además, para contrarrestar el envejecimiento que se va a ir dando de manera normal y evitar un envejecimiento adquirido, es necesario que yo haga actividad física sistemática. Algunos siguen haciendo actividad física deportiva e inclusive siguen haciendo deporte no hasta los 65, inclusive en la vejez. Y esos hacen actividad física de manera muy sistemática y hacen ejercicio físico en sus múltiples variantes. Pueden hacer danza, pueden hacer deporte, pueden hacer, bien, y dentro del deporte distintos tipos de deporte, o van al gimnasio y hacen su rutina sistemáticamente. El tema es cómo esto incide en digamos, la evolución de su rendimiento motor. Y a mí me gustaría que se tomasen un minutito, y analizaran qué pasa con el rendimiento motor, que es un concepto central, a lo largo de estas 3 etapas que tiene la adultez. ¿Qué pasa con el rendimiento motor en la adultez inicial? ¿Qué pasa con el rendimiento motor en la adultez media? ¿Y qué pasa con el rendimiento motor en la adultez avanzada? Que se tomen 2 minutos. Yo resuelvo una situación que tengo aquí. Ustedes se toman 2 minutos, lo piensan y cuando vuelvo a prender la cámara, compartimos entre todos. Bien, ¿y cómo vieron esa evolución? Profe, yo lo que había rescatado de lo que habíamos leído sobre la motricidad es que habla que, por ejemplo, en los hombres, es como que llegan al nivel, ¿cómo lo puedo decir? Una mayor, ¿cómo es?
mayor exactitud, más constancia, seguridad en los movimientos. Lo mismo de las mujeres, pero bueno, también varía en los años anteriores si ha hecho ejercicio o no, pero en general hablando, dice como que aumenta la exactitud, la perseverancia también, como que ya se toma de otra manera, digamos, lo motriz. Buenísimo, Agus. A mí me gustaría, vos ya empezaste a conceptualizar un momento, ¿no? De la adultez. Todos, ¿de qué momento está hablando Agustina y cómo podríamos plantear o qué etapas podríamos plantear en la adultez para poder reconocer estos cambios en el rendimiento motor? La primera pregunta para ponernos en contexto sería, ¿el rendimiento motor aumenta a lo largo de la adultez o disminuye a lo largo de la adultez? Involuciona, profe. Nicolás dice que involuciona. Podríamos decir Depende en qué etapa, porque en Ajá. la inicial se conserva, dependiendo si la persona hace ejercicio o no. Y en la Claro. media ya se empieza a involucionar, a decrecer. Empieza a decrecer. Bien. ¿Y qué pasa en la avanzada, Nicolás? En la adultez avanzada. ¿Le soy sincero, profe? Sí. No llegué a la avanzada. Bueno, pero por lo menos ya lo que aportaste, se nota que estás enfocando el tema como necesitamos que lo enfoquen. Pero Bien, pienso que en la avanzada ya no va, ya empieza a involucionar, porque en la media involuciona, pero lentamente. ajá. Yo supongo que en la avanzada ya decrece rápidamente. Ujú. En la avanzada es más progresivo y más notable. Bien, qué Y bueno porque es sí. irreversible. Bien, qué bueno el concepto que están agregando a esa idea de reducción, ¿no? Fíjense que Nicolás dijo reducción, dijo declive, dijo involución, que Agustina dijo reducción. En la adultez avanzada, ahí está escribiendo algo Miguel. A mí me gustaría, vieron que me gusta mostrar mucho las imágenes, porque me parece que las imágenes nos ayudan a fijar la información. A mí me parece que es muy interesante y necesario que ustedes puedan relacionar lo que estamos diciendo con que tomen esta diapositiva o esta imagen como base para entender lo que pasa con el rendimiento motor. Dijo Nicolás, empieza a haber una evolución o empieza a haber un declive. Y fíjense que dice acá, descenso gradual del rendimiento motor. Dijo Nicolás, en la primera etapa se mantiene. ¿Y se mantiene gracias a qué, Nicolás? A la práctica, ay, no me acuerdo cómo se dice. ¿La práctica de qué? ¿Qué hacemos nosotros? Práctica deportiva, pero... Sí, la práctica deportiva. Práctica. ¿Cómo? ¿Cómo, Nicolás? A ver. No. Sí, la práctica deportiva, profe. La práctica deportiva o la práctica no necesariamente puede ser deportiva, ¿no? Nicolás, puede ser de actividad física sistemática, alguien va al gimnasio. Sistemática, eso. Claro, ahí está, sistemática. Cuando hablamos de sistemática, lo que queremos decir es que es una persona que hace lo que saben que como mínimo la Organización Mundial de la Salud plantea que hay que hacer entre 300 y 175, 300 de moderada y de 175 de vigorosa o intensa actividad física o ejercicio físico vigoroso o intenso. Es decir, cuanto más intenso es el ejercicio físico, menor cantidad de minutos uno puede dedicarle, y cuanto más leve es el tipo de ejercicio físico, de actividad física que se haga, mayor cantidad de tiempo. Por eso se recomienda en este momento, como mínimo, entre 30 y 1 hora, si uno va a hacer solo actividad física. Pero fíjense eso que planteó acá, ¿no, Nicolás? ¿Puede haber un mantenimiento de mi capacidad de rendimiento motor? Cuando pensamos también ahora vamos a conceptualizar qué entendemos por rendimiento motor, pero terminemos acá. Si sigo haciendo actividad, y puede haber, esto es lo que me parece que es interesante, empezar a ver que hay un descenso gradual o una reducción que primero es progresiva y prácticamente no se nota, excepto cuando vamos a hacer una actividad física específica
del campo de lo deportivo. Acá sí se nota que hay una reducción de alguien que hace un deporte, excepto algunos deportes. Por ejemplo, en los Juegos, tomemos como ejemplo los Juegos Olímpicos. ¿En qué Juegos Olímpicos hubo deportistas que todavía se destacaron en esta etapa de la adultez? Deportistas que tenían entre 35 y 50 años. ¿No hacen alguno? Por ahí no lo siguieron. Creo que puede ser tenis y ping pong. De tenis, puede sí, pero me parece que estuvo Djokovic, pero está ahí, no está en ese límite Djokovic, está en los 35. ¿Qué edad tiene Djokovic en este momento? Pero no suele ser el deporte donde mayor cantidad de deportistas hay que superen los 35 años. ¿Recuerdan algún otro deporte donde haya habido deportistas de más de 35 años? No sé en los Juegos Olímpicos, profe, pero en el texto se refiere a deportes como, no sé, el ajedrez o tiro en arco o algo que quizás no requiera tanta actividad física, porque supongo que una actividad como el tenis, el fútbol o lo que requiera de demasiado desgaste físico, una persona de 45 años no va a tener el mismo desempeño que una persona de 25. Buenísimo. Sin embargo, acá Miguel Ángel está hablando de Curuchet, de ciclismo, que fue campeón olímpico argentino, ¿no? En estas últimas, ya hace, no sé si estuvo en Río de Janeiro, pero... El anterior me parece que fue, ¿no? Sí. En Pekín, ¿ves? 2008. Pero era grande, ¿sí? 42. Medalla de oro en ciclismo, 42. Me parece que era 42 años. Habría que googlearlo. Si lo tienen ahí a mano y pueden, googleenlo. Sí, yo lo busco. Fíjense qué bueno esto que trae Miguel. Y ahí de tu comentario, Matías, dos comentarios accesorios. El primero de los comentarios, nosotros no consideramos al ajedrez un deporte, ¿sí? En esta materia, en esta materia nosotros no consideramos ajedrez un deporte, de la misma manera que tenemos un debate pendiente en esta materia y en la carrera en general, de si vamos a considerar a los eSports o a los juegos en línea o a los deportes digitales, y vieron que se llaman de Internet, Sports, si los vamos a considerar deportes. Yo tengo una postura tomada, que es que para mí ni el ajedrez ni los eSports son deportes, por más que me digan que los equipos de alto rendimiento tienen coach y hacen entrenamientos, ¿sí? De la misma forma que si ustedes me dijesen que el automovilismo es un deporte, ¿no? Tendríamos que ver si llamamos algo un deporte por la preparación que tiene que hacer alguien para poder sostener ese esfuerzo. También podríamos llegar a pensar que ser un astronauta es ser un deportista, porque también para llegar a ser un astronauta, el astronauta tiene que tener un entrenamiento. O sea, por eso nos meteríamos en un tema que es para el debate y que no hay... Gladys. Sí, Ceci. Juan Curuchet tenía 43 años cuando fue medallista de oro, ¿no? Medallista olímpico de oro. Fíjense. Igual hay algunos ejemplos más cercanos, ¿verdad? Uh-huh. Fíjense que, por ejemplo, si pensamos en los últimos Juegos Olímpicos, hubo una atleta rumana que se retiró a los 42 años. Perdón, una gimnasta. Se retiró a los 42, que es más, le hicieron una 46 tenía, Ceci, bien. 46 años. Es más, uno la miraba y realmente dice, no puede ser que esta mujer con ese biotipo, ese propio de las gimnastas, ¿no? 46 años. Y volviendo para poder para no generar tanto debate, sino para dejarlo planteado como una posibilidad de análisis, fíjense que hay deportes, nosotros tenemos un medallista. Santiago. Sí, bien, claro, tal cual, estaba buscando lo estaba buscando en mi memoria. Gracias, Nicolás. Santiago Lange, el deportista de
náutica, nunca sé cómo se llama la categoría. Lange. Lange, ¿no? Era- Lange. Clase NAC, Sí. clase NACLA, ¿no? Era Sí, algo vieron que así. tienen que o sea, o sea, el tipo de velero en los que navegan tienen, o sea, ellos están clasificados de acuerdo al tipo de embarcación en la que compiten, ¿sí? El tipo de embarcación es la que determina en qué categoría compiten. Él con Cecilia Carranza fueron medallistas en los últimos Juegos Olímpicos anteriores a Tokio. En Río, claro. Fueron medallistas en Río, y Santiago ya en ese momento tenía más de 50, no sé si tenía 52 años ya en ese Sí, momento. es del 61, Gladys, así En que... los, Y tenía, en si es los de 60, últimos tuvo, Perdón, ¿cómo? sí. que en Y los últimos tuvo 59, digo. claro, Claro. tal cual, Nicolás. Y en Río tenía 50 y, si es de 55. 55 tenía, ¿sí? 55. Entonces, y fíjense que, por ejemplo, el deporte que trajo Matías, 54. Matías trajo varios deportes. El deporte que vos trajiste, Matías, que es el de los tiradores, con arco y con pistola, es uno de los deportes donde más edad también tienen los deportistas. Sin embargo, lo que nosotros queremos dejarles como concepto para revisar, que es algo que estamos intentando empezar a estudiar con una de las líneas de investigación que queremos abrir en el equipo. Nosotros saben que tenemos un equipo de investigación que se llama Grupo de Estudios sobre Envejecimiento Activo y Saludable, que no solamente estudiamos específicamente la actividad física en las personas mayores, sino que también estudiamos qué va pasando con la actividad física y el ejercicio físico durante el envejecimiento. Y una de las hipótesis que tenemos y que estamos empezando a estudiar es sobre el retiro deportivo, que se da precisamente o está esperado que se dé en este momento, cuando empieza a haber una reducción progresiva del rendimiento motor. Y una posible hipótesis que nos estamos planteando es si esta idea de la longevidad también está permitiendo que el trabajo anticipado sobre determinados factores de riesgo que se dan en la vida de los deportistas puede incidir en la posibilidad de prolongación del rendimiento motor de los deportistas de rendimiento, ¿no? Bien, estamos con muchas hipótesis, seguramente a lo largo de estos años, si podemos avanzar con eso, lo vamos a poder compartir con ustedes. En principio, plantear que, si bien, como dijo Nicolás, en la adultez inicial es la edad donde se espera que haya un mantenimiento y que haya no solamente un mantenimiento, sino que haya inclusive una mejora muy importante del rendimiento, sobre todo de los varones, que compiten de manera, o sea, que compiten deportivamente. Lo cierto es que quienes no hagan prácticas sistemáticas van a perder esa capacidad de rendimiento motor, sobre todo las mujeres. Chicas, malas noticias para nosotras. Si no hacemos actividad física al final de la adolescencia, podemos llegar a una adultez inicial ya con un descenso muy marcado de nuestra capacidad de rendimiento motor. Entendamos, y ahí voy, entendamos que el rendimiento motor es un concepto muy amplio, que de lo que da cuenta es de cómo, una vez que alcanzamos nuestra competencia motriz, somos capaces de no solamente resolver problemas motrices, sino de plantearnos desafíos. Es decir, ¿cuánto puedo hacer? ¿Cuánto puedo resolver? Y que eso en general eso se pone de manifiesto en ámbitos de rendimiento físico, como por ejemplo, y de actividad física, como por ejemplo en el deporte, la danza, es decir, donde haya determinadas reglas que nos permiten no solamente expresarnos, sino inclusive, justamente el rendimiento motor lo que tiene es eso, la comparación de la capacidad de rendimiento con otros. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver allí es, y en algunos casos también uno puede ser su propio, cuando uno piensa en actividad física o ejercicio físico sistemático, uno puede ser su propio parámetro.
Es decir, si yo salgo a correr hoy, ¿cuántos minutos y a qué, cuántos kilómetros y en cuántos minutos lo puedo hacer, ¿no? Hoy quiero hacer 10 kilómetros, ¿en cuántos minutos los hago hoy? ¿En cuántos minutos los hago dentro de un mes? Bueno, eso también es mi rendimiento motor. Y el parámetro soy yo misma, es decir, ¿cuánto puedo mejorar? ¿Cuánto? ¿Mm? Cuando hablamos de rendimiento motor hablamos de cuánto y de cómo, con qué calidad estoy haciendo esa actividad física y ese ejercicio físico. Bueno, y entonces lo que tenemos que ir viendo es cómo eso se va modificando y uno de los ámbitos es el deportivo. Pero piensen ustedes, y acá viene el otro parámetro, que además de la actividad deportiva o sistemática, nosotros tenemos una actividad laboral y tenemos una actividad cotidiana que cuando éramos adolescentes o éramos niños, no nos hacíamos cargo nosotros. Siempre había un otro adulto que se hacía cargo, ¿no? En general los adolescentes muy pocos trabajan y en general también hacen actividades compartidas en sus casas, pero no se hacen cargo de, a menos que, bueno, que sea una decisión familiar, que alguien, algún adolescente o algún niño de esa familia se haga cargo de las tareas cotidianas. Pero a medida que vamos, justamente cuando llegamos a la adultez inicial, nos tenemos que hacer cargo de todos esos tipos de motricidad. La cotidiana, para satisfacer las actividades de la vida diaria, la laboral y la sistemático-deportiva. En esta etapa no vamos a notar un descenso de rendimiento en ninguno de los tipos de actividad física, a menos que nos hayamos convertido en sedentarios y empecemos a notar que no somos capaces de seguir ejerciendo nuestra posibilidad, por ejemplo, de correr o de hacer aquellas actividades que nos interesan, como veníamos haciéndolo previamente. Es decir que en este caso podemos llegar, como dijo Nicolás, a mantener o a descender si nos convertimos en sedentarios. Pero a partir de la adultez media y la adultez avanzada, esta reducción se empieza a hacer notoria en distintos tipos de motricidad. Por ejemplo, en la adultez media ya dijimos que se hace notable la disminución del rendimiento motor, pero también vamos a ver que no solamente lo deportivo, sino también en lo laboral. ¿Conocen actividades laborales donde las personas cuando llegan a los 45 años, por ejemplo, tengan que cambiar de lugar de trabajo o tengan que decir, bueno, este trabajo no lo puedo hacer más porque, bueno, ya no me da, como dicen algunos, ya no me da el físico para poder hacer eso? Bueno, profe, pero, por ejemplo, le cuento, mi papá es casero en una estancia, ¿no? Sí. Mi papá ya tiene 50 y largo, está por cumplir 60 años. Y él se encarga, por ejemplo, de cortar la leña, darle de comer a los animales, cortar el pasto del campo, que es enorme, va a buscar los bolsones de alimento para las gallinas, que deben pesar 20 kilos, hace la huerta, nada más. Hace la huerta y me manda un mensaje que está muerto, pobre, está todo el día tirado. Ya le cuesta a él hacer esas cosas. Es un trabajo bastante pesado para un hombre ya. Y como más si no tiene el hábito de hacer una actividad, o sea, solamente es lo laboral, lo que se mueve, que también le cuesta un montón. Pero es bastante pesado el trabajo que él hace, por ejemplo. Y yo sé que le cuesta un montón. Pero bueno, no queda otra. Bien, esto que dice Agustina, fíjense, ella nos trae un ejemplo muy conocido para ella de alguien, de un señor, no pensemos solamente que es su papá, sino pensemos en un señor que hace un tipo de actividad laboral con mucho compromiso físico, con mucho compromiso. Hay muchas tareas muy diversas que hace, pero que casi todo su trabajo se basa en su esfuerzo físico. ¿Alguna otra tarea que ustedes conozcan? ¿Alguien que tenga un caso semejante? ¿Qué otro tipo de trabajo podría tener características semejantes a esas? Yo tengo a mi papá que es camillero, profe. Ajá. Tiene 47,
pero él ya está operado de la espalda, de la columna y la rodilla, así que por eso le cuesta más que nada. Ujú. Bien, y pensemos en un camillero. Un camillero tiene que llevar no solamente gente con mucho peso en la camilla, sino que el trabajo más complejo del camillero son lo que se llama los traspasos, ¿no? Cuando la persona hay que pasarla de la camilla a la cama, de la camilla al quirófano, de la camilla a subirla a la ambulancia, ¿no? Todo eso implica un esfuerzo físico muy importante, muy importante. ¿Qué otro trabajo conocen que implique así mucho esfuerzo? Fíjense que estamos hablando justamente de la edad de la adultez media, ¿no? El papá de Agustina ahí está alrededor de los 50, ya casi una adultez avanzada, y el de Nicolás es un adulto medio. ¿Qué otro tipo de trabajo les parece que puede tener así el mismo compromiso? Profe, se me ocurre, no sé, por ejemplo, el repositor de supermercado o algo que implique fuerza, pero en el texto también hablaba de que esta edad, en la parte laboral, Sí, llegaba a la cúspide, o sea, como que llegaba, en algunos sectores llegaba a estar en su mejor momento y en otros empezaba a disminuir, como es en el caso de la fuerza. tal cual, Matías, como vos lo planteás. Es decir, que todos para ir cerrando y vemos si hacemos un recreíto y volvemos con alguna pregunta para ver si podemos redondear Sí, algo. sí. Sí. Hay alguna pregunta que mencionaron al principio que tiene que ver con el área socioafectiva, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a analizar esto que planteó ahora y ¿te parece, Ceci, que cuando volvemos con Sí. lo socioafectivo retomamos? Bien, Dale. fíjate, Matías, que esto que vos planteás justamente nos relaciona con el tema socioafectivo y que lo vamos a plantear ahora y lo vamos a ver después de los minutos de descanso. Sí, para redondear esto, lo que tenemos que plantear es que en la adultez inicial, para cerrar con ese concepto, vamos a ver que, excepto que seamos sedentarios, no vamos a notar ninguna disminución de nuestro rendimiento motor. Y que todo aquel que se entrene va a lograr su máximo potencial. En la adultez media, que es la que estamos hablando ahora, lo que vamos a empezar a notar es que aquellas actividades laborales que impliquen mucho compromiso motor, mucho compromiso físico, ya vamos a empezar a notar el declive de nuestro rendimiento motor. Y eso se va a ver, como dijo Agustina, en alguien que hace de casero, alguien que hace de camillero, las mujeres que en general, y los hombres que también se dediquen a todo el trabajo de limpieza, no solamente doméstica, limpieza de edificios, ¿sí? Y sobre todo hay ámbitos que es muy marcado, como por ejemplo la construcción. Todas aquellas personas que hayan trabajado al aire libre, en trabajos como por ejemplo todo lo que hace el albañil, que implica mucho desgaste de fuerza, cómo eso va generando esto que planteaba Nicolás, ¿no? Esta idea del esfuerzo, el impacto que tiene sobre las articulaciones. ¿Mm? Y bueno, por supuesto, en los huesos en general y en las articulaciones. Y es decir, que todas aquellas o como planteó Matías, un repositor de supermercado que tiene, y repositor y repositora, porque también hay muchas mujeres, ¿no? Que suben y bajan paquetes, latas, bueno. Esas actividades laborales van a implicar o van a empezar a notar un cambio importante. En contrapartida, va a haber otros aspectos que vamos a ver que, esto lo dijimos ayer, lo vamos a señalar hoy, lo que hay es un descenso gradual del rendimiento motor y no dijimos por qué, eso también lo vamos a ver después, cómo inciden las hormonas como responsables de este descenso del rendimiento motor, pero que por otro lado, no todo es descenso. Vamos a ver que aquellos que se dedican al trabajo intelectual, y vamos a ver que las personas llegada la adultez media y la adultez avanzada, empiezan a encontrarse, además de con momentos de definición, con ciertas instancias benéficas por toda la experiencia que tienen, de las cuales después del recreo vamos a conversar con Ceci. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿O podemos hacer un recreíto de 5 o 10, Ceci? Hacemos hasta y cuarto, es mucho, ¿no?
Bueno, 10. 5. 5, bueno, hasta Dale, y 10. 10 y 10, bueno, 5 minutos para ir a buscar algo para tomar, 10, cuando volvemos, pausa activa, ¿sí?